Yo quiero que ustedes, si tienen la amabilidad, busquen en Apocalipsis capítulo 1, versos 19 y 20. Gloria a Dios. Gloria sea el Señor Jesucristo. La Sagrada Escritura dice en Apocalipsis capítulo 1, 19 y 20. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 iglesias, y cuando está hablando del misterio no está hablando de algo misterioso, sino que algo que está escondido del conocimiento humano. Amén, no es algo misterioso. El misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 iglesias son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por tu bondad, tu amor, tu gracia, tu presencia, tu santa palabra, tu propósito con nosotros, tu plan manifestado en nuestras vidas, con nuestras vidas. Gracias que nos das la oportunidad de estar aquí para estudiar tu palabra, para alabarte, cantarte y ser ministrados por tu presencia. Permite, oh Dios Todopoderoso, que en este día podamos abrir nuestro corazón para recibir la enseñanza que has separado para nosotros en esta hora. Te lo pedimos con toda confianza, buen Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y toda honra, ahora y siempre. Amén. Gloria sea al Señor. Pueden sentarse, hermanos. En la década del 70 se escribió un libro, lo escribió un teólogo llamado Hal Lindsey, titulado El gran planeta Tierra del final. The Late Great Planet Earth. Fue un impacto ese libro cuando salió. Le abrió la mente a muchas personas. Nos abrió la mente a muchas personas que leímos el libro. Él dice, porque él creía, como creyó durante su vida, hace poco partió con el Señor, que las 7 iglesias de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis eran congregaciones literales que existían en Asia Menor al tiempo en que Juan escribió el Apocalipsis. Y que esas 7 iglesias describían proféticamente 7 edades, extendiéndose desde la iglesia apostólica hasta la iglesia de los últimos días, representando condiciones que existían en esas congregaciones y que a la vez han estado presentes en todos los periodos de la historia de la iglesia. También eran muestras de la totalidad del cuerpo de Cristo. O sea, nos está hablando, nos está diciendo ese párrafo que yo acabo de leer, que esas 7 iglesias eran 7 periodos, eras de la iglesia del Señor Jesucristo que ha pasado a través de su historia. Pero se ha descubierto que no solamente eso es una realidad. Se ha descubierto de que las realidades y las condiciones en que se encontraban esas congregaciones es una realidad en el cuerpo del Señor Jesucristo como tal, en congregaciones actuales o a través de la historia de la iglesia como tales,
y en personas como individuos. Elvis L. Calvallosa, en el libro que él escribió titulado Apocalipsis, dice que las estrellas no están en la mano derecha no sobre. De modo que el énfasis no está en la seguridad de la iglesia, sino en la relación. ¿Qué relación tienen las estrellas con el que las tiene en su mano? Aleluya. Ángeles significa mensajero y contiene dos ideas: representar a otro y dos, ejecutar autoridad delegada por otro. Es como cuando una nación envía a un mensajero, a un diplomático. Ese diplomático puede llevar un mensaje y carga con la autoridad de esa nación. Por eso es que los diplomáticos no los pueden tocar. En la ciudad de Nueva York había una vez un problema porque los diplomáticos, como ahí están las Naciones Unidas, los diplomáticos rompían las leyes de tránsito y la ciudad no podía ni siquiera darle un ticket. Había miles y miles y miles de dólares en violaciones de las leyes de tránsito y no podían ni siquiera darle un ticket porque eran diplomáticos. Representaban la autoridad de la nación a la cual estaban representando. Bueno, la palabra ángel que se utiliza para señalar un mensajero que estaba atendiendo esas congregaciones, pudo haber sido un pastor, pudo haber sido un apóstol, pudo haber sido una persona que el Espíritu Santo puso a cargo de esa congregación para que le diera el mensaje que el Señor quería que se le diera a esa congregación. Sea Cristo alabado para siempre. Ejecutar autoridad delegada por otro. Probablemente por eso se usa la figura de estrellas, puesto que como tales brillan para Dios y han sido designadas para ministrar en una esfera de servicio concreto. Los candeleros son luminares o portadores de luz. Luminares o portadores de luz. Y el Señor le dijo a Juan, los candeleros son las iglesias. Las estrellas son los mensajeros y los candeleros son las iglesias. Quiere decir que los candeleros, como el candelero que estaba en el tabernáculo en la antigüedad, eran luminares o portadores de luz. Pablo dice en Filipenses 2:15, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo le está escribiendo aquí a la iglesia en Filipo y le dice, ustedes son luminares, o sea, candeleros que alumbran. El candelero no produce ni genera luz como el sol, que produce y genera luz, sino que la transporta. Las iglesias o congregaciones deben ser portadores de la luz del Evangelio y la gracia de Dios. Cristo es la luz. Él es la luz. Él es amor. Él es el Salvador. Él es la luz. Y nosotros, como iglesia o candeleros, tenemos la responsabilidad de que esa luz
alumbre a través de nosotros. Entonces, es necesario que nosotros, como iglesia del Señor Jesucristo, no somos la única. Somos una iglesia, una congregación que pertenece a la totalidad del cuerpo de Jesucristo. Pero como congregación del Señor, como iglesia del Señor, tenemos la responsabilidad de mirar lo que nos dice la Sagrada Escritura, oír el mensaje que el Señor tiene para nosotros, dado a través del mensajero. Y en este caso, o en el caso de alguna iglesia local, una congregación local, la persona que Dios ha puesto a pastorear esa iglesia es el mensajero de esa iglesia. Es la persona que Dios ha puesto para dar el mensaje. Pero a veces las congregaciones invitamos a otros mensajeros. ¿Verdad que sí? O a veces yo como pastor le delego a otro mensajero que dé el mensaje. Como quiera que sea el caso, es necesario que la iglesia del Señor Jesucristo preste atención a lo que el mensajero de Dios está diciendo de parte de Dios para su iglesia. La bendición que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, que dice: bienaventurado, dichoso, bendecido, el que lee, el que oye y el que practica. Pero eso es necesario, queridos hermanos, que el Señor enviara el mensaje de la iglesia, o el mensaje que Él iba a enviar a la iglesia, que se lo enviara a través del mensajero. Y Él escogió 7 mensajeros que estaban al frente de 7 congregaciones. Y les dijo, y les da un mensaje a cada uno de esos mensajeros para que se lo dé a la iglesia. Quiere decir que el mensaje lo recibe el mensajero, y lo recibe de una forma como si fuera exclusivamente para él. Pero el propósito es que el mensaje pase a través del mensajero, el mensajero reciba y haga lo que el mensaje le está indicando que haga, pero después que ese mensaje sea recibido por el mensajero dé el mensaje a los candeleros. ¿Están conmigo? Quédense conmigo, se vaya todavía, por favor. Hay 7 mensajeros y 7 candeleros. El mensajero que está en la iglesia de Éfeso, el mensajero que está en la iglesia de Esmirna, el mensajero que está en la iglesia de Pérgamo, el mensajero que está en la iglesia de Tiatira, no Tiatira, sino Tiatira, el mensajero que está en la iglesia de Sardis, el mensajero que está en la iglesia de Filadelfia y el mensajero que está en la iglesia de Laodicea. 7 congregaciones que se encontraban en Asia Menor, donde hoy hay una nación que se llama Turquía. Siete congregaciones no eran las únicas que existían. Había más congregaciones. Pero esas congregaciones, el Señor vio que habían unas situaciones en ellas, unas circunstancias que iban a representar circunstancias reales en toda la historia de la iglesia. Y que iban a representar circunstancias reales en congregaciones hoy, en el 2020, y que iban a representar situaciones reales en individuos
Por eso escogió esas 7. Éfeso, ya mismo le voy a leer otra cosita muy importante. Pero Éfeso, igual que las demás iglesias, eran congregaciones del Evangelio, donde se predicaba el Evangelio, donde habían gentes lavadas con la sangre del Señor Jesucristo, y el mensaje que se predicaba en esas congregaciones era: Cristo es el Salvador del mundo. Mas, sin embargo, hermanos, traten de quedarse con esto, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar sobre Apocalipsis hasta donde lleguemos. No sé dónde vamos a llegar en estos días, en Apocalipsis. Pero tiene que ver muchísimo con el mensaje de hoy, el mensaje a las otras iglesias, porque hoy, en aquel tiempo, esas congregaciones florecientes, centros evangelísticos, Éfeso como Éfeso, Pablo fundó la iglesia en Éfeso, Juan estuvo trabajando, el apóstol Juan estuvo trabajando en Éfeso, Timoteo estuvo trabajando ahí en Éfeso, Apolos estuvo trabajando en Éfeso, Aquila y Priscila, misioneros, estuvo trabajando, líderes de la iglesia primitiva que estuvieron en Éfeso, ministrando la palabra. Pero hoy no se puede hablar de Jesucristo en esa área del mundo. Usted no se puede parar en la esquina de la calle y decir: Jesucristo es el Salvador del mundo, a menos que usted no quiera morirse. Eso es otra cosa. ¿Y por qué es así? ¿Por qué esa realidad? Vamos a entrar en lo que es el mensaje de hoy, y durante el mensaje podemos descubrir por qué es así o por qué fue así. Aleluya. El mensaje del Señor al ángel de cada una de las iglesias es para asegurarse que cada congregación, y por consiguiente toda la iglesia, sin importar la edad en que exista, no se olvide que siempre tendrá un mensaje de parte del Señor. Ese mensaje tiene como objetivo que su iglesia se percate de la responsabilidad de fortalecer su relación con el Señor, cumplir su responsabilidad de reflejarlo a Él, y que en su condición como iglesia pueda corregir o arreglar lo que está mal en esa relación. Esta meta es alcanzable con el uso de 2 expresiones. Número 1. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Esa expresión se la dice a los 7 mensajeros. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Y conste, escribe al ángel que está en la iglesia escribe al ángel, al mensajero que está sobre esa iglesia, en este caso de hoy, Éfeso. Y al final le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Pero no fue el mensajero, porque está diciendo que a las iglesias. Y 2, al que venciere. Esas 2 expresiones se encuentran en los 7 mensajes a los 7 mensajeros y a las 7 iglesias. El que tiene oídos para oír y al que venciere. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto, el que tiene oídos para oír? Porque si uno tiene oídos para oír, ¿por qué el Espíritu Santo usa esas expresiones? Bueno, son expresiones típicas del Señor, pero típicas en ese tiempo dentro de ese pueblo que nosotros conocemos como Israel. Algunos le llaman
Algunos le llaman hebraísmos. Otros en este caso le dicen de otra forma. Pero sea como sea el caso, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir eso? Miremos un momentito en Ezequiel capítulo 12, versículo 2. Ezequiel 12, 2. Gloria a Dios. ¿Por qué es que el Espíritu Santo le dice a la iglesia que tiene oídos para oír que oiga? Ezequiel 12:2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Hermanos, ¿cuántos saben que nosotros estamos en los últimos días? ¿Cuántos saben que Cristo está a punto de levantar la iglesia? ¿Cuántos saben que lo que se está experimentando en el mundo tiene un plan? Dios tiene un propósito con esas cosas. ¿Por qué tienen ojos y no ven? Por la misma razón que tienen oídos y no oyen, porque son casa rebelde. Éxodo 19, del 3 al 6, dice: Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que yo hice a los egipcios. Vosotros visteis lo que yo hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz. Si diereis oído. ¿Qué es dar oído? Es prestar atención. ¿A qué? A mi voz. Y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cuál era el deseo de Dios para Israel? Que ellos fueran una nación de gente santa, una nación de sacerdotes, de reyes y sacerdotes. ¿Cuál fue el problema con Israel? ¿Cuál fue el problema con Israel? Se lo dije antes. El Señor se lo dijo a Ezequiel: esta gente son una casa rebelde. Por eso, aunque yo quería que fueran gente santa y que fueran un pueblo de sacerdotes, de reyes, de generación santa, no pude hacer lo que yo quería hacer con ellos, porque son casa rebelde. ¿Y cómo sabemos que son casa rebeldes? Porque tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen. ¿Y por qué teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? Porque son casa rebelde. La rebelión no les impide ver y la rebelión no les impide oír. Hermano, yo solamente soy el mensajero. Ya yo recibí mi parte, pero no puedo quedarme con todo, yo tengo que dar porque soy el mensajero. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Si usted puede, que nos está mirando por ahí, dígame si nos está escuchando. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Éxodo 78:1 dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído
a las palabras de mi boca. ¿Qué quiere decir inclinar el oído? Uno inclina el oído. Lo que está hablando es que presta atención a lo que estoy diciendo. No dejes que nada te robe la atención, porque no me vas a escuchar. Eso es lo que quiere decir esas expresiones. Primera de Samuel 15, 22. Hermanos queridos, el por qué es necesario nosotros prestarle atención a lo que Dios nos está diciendo en estos últimos días. Cada uno de nosotros, usted y yo y usted, prestarle atención al Señor. El Señor nos habla de diferentes formas. La forma más clara, más contundente y más segura que Dios nos habla se llama la Biblia. Pero la Biblia misma nos dice que Dios también nos habla por la creación. Y las cosas que Dios hace también las usa para hablarnos. Este proceso que el globo terráqueo ha estado pasando es una forma de Dios decirnos a nosotros los seres humanos: yo estoy aquí y ustedes me han dado la espalda. Les estoy avisando de lo que viene, que es peor, pero hay oportunidad para escapar ahora. Primero Samuel 15, 22. Samuel dijo a Saúl, Samuel era profeta y Saúl era el rey. Y le dice el profeta al rey: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Por qué le dice eso a Saúl? Porque el Espíritu Santo le había dado unas instrucciones a Saúl a través del profeta para que el rey hiciera las instrucciones que Dios le estaba dando al rey. Y si él cumplía con esas directrices, el propósito de Dios era confirmar el reinado de Saúl para siempre. ¿Por qué para siempre? ¿Por qué para siempre? Santo Dios del cielo. Si Saúl hubiese prestado atención, el Mesías hubiese venido por el linaje de Saúl. No, ustedes no me oyeron lo que yo acabo de decir. Esas son las implicaciones, queridos hermanos, de las palabras del Señor. Y nosotros podemos decir: sí, pero Dios sabe todas las cosas. Sí, Dios sabe todas las cosas, pero Dios nos las deja saber a nosotros para que nosotros nos hagamos partícipes de eso. Amén. Y a la misma vez queda como un testimonio a favor o en contra en aquel día. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Sabe? El mejor sacrificio, la mejor adoración, la mejor alabanza que el Señor recibe se llama obediencia. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y al prestar atención, hermano, yo me he quedado patidifuso. Esta naturaleza, hermano, esta naturaleza humana, caída, rebelde, soberbia, arrogante, vanagloriosa, orgullosa, egocéntrica,
esta naturaleza humana caída. Hermanos queridos, y la única forma de nosotros impedir que esta naturaleza humana caída con sus expresiones, aquellas que yo acabo de mencionar, controlen nuestra vida, es que nosotros nos aseguremos que prestamos atención a la voz de Dios. Señor, aleluya. Prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. La grosura de los carneros nos hablaba a nosotros de la abundancia de provisión. La abundancia de provisión. Dios dice, es mejor prestar atención a Dios que estar buscando la provisión por nuestros propios recursos e ignorando que el que verdaderamente puede darnos provisión integral se llama el Dios Todopoderoso, que ya lo hizo en la persona del Señor Jesucristo. Pero nosotros no prestamos atención al Señor. Le prestamos atención a esta naturaleza humana caída, que nos dicta, que nos habla, que nos exige, que nos demanda a través de diferentes formas, a través de nuestros sentidos, a través de la mente, a través de nuestras emociones, nos demanda. Y entonces nosotros le decimos a esta naturaleza humana caída, sí es verdad. Y nos sujetamos a lo que la naturaleza humana caída nos dicta, en vez de ir a Dios y preguntarle a Dios, de preguntarle al Señor si es verdad, si es correcto eso que esta naturaleza mía me está pidiendo, me está diciendo, ¿es esto correcto? ¿Debo yo hacer eso? ¿O qué es lo que yo debo hacer, Señor? ¿Qué es lo que yo debo hacer? El Espíritu Santo nos hablaría y nos diría qué es lo que dice mi palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Y esto en todas las esferas de la vida, hermanos queridos. ¿Cuál ha sido el problema nuestro como pueblo de Dios a través de los siglos? ¿Cuál ha sido el problema nuestro, de Israel y de nosotros, la iglesia? Que ignoramos lo que Dios nos dice. Es como si no lo oímos. Es como si teniendo oídos no oímos. Ignoramos lo que nos dicen. Es como cuando hay personas que le dicen algo a usted y usted lo ignora. Usted no quiere oír esa bobería, ¿verdad que sí? Usted no quiere oír esa bobería. Usted lo ignora, sea donde sea. Puede usted hablando con compañeros de trabajo y le hablan de cosas que usted no quiere oírle y usted mueve la cabeza, pero ni sabe lo que le dijeron. Porque usted no quiere oír esa bobería. Así a veces nosotros lo hacemos con el Señor. No le prestamos atención. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es el mensaje del Señor. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor está enviando el mensaje a través del ángel, se lo dio al mensajero para que le diga a las iglesias que el Espíritu dice. Gloria a Dios. Y al que venciere, les hablo de estas cosas primero, antes de entrar al mensaje a Éfesos, para salir del medio, porque estas cosas, estas expresiones se ven en los 7 mensajes a los 7 mensajeros y a las 7 iglesias. Para no repetirle esto, cuando entremos a cada iglesia se los digo ya y ustedes guárdenlo, preste atención, escúchenlo y guárdenlo, y no se olvide, para no tener que repetirlo. El que venciere, dice que la iglesia pueda tener sus ojos puestos en el galardón. Ok, primero dice que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Tenemos que cuidarnos, tenemos que obedecer, tenemos que dejar de ser rebelde, amén, y sujetarnos a Dios. Pero después nos dice que el que venciere, eso nos habla a nosotros que hay que tener los ojos puestos en el galardón. Hebreos 11:26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo
que los tesoros de los egipcios, está hablando de Moisés, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Prefirió el vituperio, prefirió ser perseguido, prefirió ser maltratado, prefirió abandonar las ganancias y las riquezas y las abundancias y las comodidades, prefirió dejar todo eso a un lado, prefirió ser maltratado con el pueblo de Israel, de eso que nos está hablando, que prefirió los vituperios de Cristo, porque Cristo todavía no estaba allí. O sea, Cristo es el Mesías, y el Mesías viene a través de la naturaleza humana. Es la encarnación del Verbo. Cuando el Verbo se mete dentro de la naturaleza humana, ese es el Mesías. Pero eso no había ocurrido todavía. Eso ocurrió cientos y cientos de años después. Pero el escritor menciona los vituperios de Cristo. Porque siempre que una persona decide vivir por fe, aleluya, siempre que una persona decide vivir por fe, va a experimentar y va a aceptar los vituperios de Cristo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Para vencer hay que luchar. Y para luchar hay que tener incentivo, metas, propósito, misión, abnegación, autonegación, por amor al Señor Jesucristo. Todos estos elementos se deben encontrar en los creyentes de fe. Digo creyentes de fe porque en estos días y a través de la historia, cuando usted lee el mensaje del Señor a esas 7 congregaciones, usted encuentra que a través de la historia de la iglesia se encuentran personas que se llaman creyentes, pero no son creyentes de fe. Alabado sea el Señor Jesús. Pero en los creyentes de fe se deben encontrar estas cosas que yo acabo de mencionar aquí, entre otras. Hay que recordar que la expresión el ángel de nos dice que el ángel o que el mensaje va dirigido al mensajero o encargado de dar el mensaje a la iglesia, como sobreveedor de la iglesia. El ángel de la iglesia o el pastor de esa congregación es así en todas las congregaciones. Aunque la iglesia de Éfeso no estaba en Jerusalén, sino en Asia Menor, lo que se conoce como hoy Turquía, en cuanto al mensaje enviado a ella, representa el período de la iglesia apostólica, la cual comenzó en Jerusalén. Cuando hablamos de la iglesia apostólica, estamos hablando de la iglesia en su mayoría judíos, dirigida por los apóstoles del Cordero en Jerusalén. Quiere decir que el mensaje al ángel de la iglesia en Éfeso es el mensaje que nos abarca a ese período histórico de la iglesia que nosotros conocemos como el período de la iglesia apostólica. Quienes dirigían la iglesia en ese tiempo eran los apóstoles del Cordero. Santo Dios del cielo. Una cosa es la doctrina y la enseñanza que los apóstoles del Cordero le dieron a la iglesia. Otra cosa es la enseñanza que los apóstoles y los ministerios de hoy día le dan a la iglesia. ¿Por qué digo eso? Porque la enseñanza que los apóstoles del Cordero le dieron a la iglesia era doctrina fundamental. El Espíritu Santo la incluyó en el canon. La enseñanza que nosotros damos hoy como apóstoles o pastores o maestros no es fundamental. No es doctrina fundamental. La sacamos de la doctrina fundamental. Quiere decir que yo no puedo venir a usted y decirle, bueno, esta es una nueva revelación que Dios me dio. Eso no existe ya. Como apóstol, como pastor, como maestro. Yo no puedo decirle a usted, esta es una nueva revelación que el Señor me dio. Eso no existe.
Yo tengo que darle a ustedes la revelación que el Espíritu Santo le dio a los apóstoles del Cordero. Porque esa sí era fundamental. Pues Dios estaba creando el canon de las Sagradas Escrituras. Bien, ese periodo de tiempo, el Espíritu Santo le envía un mensaje a la iglesia primitiva, los creyentes, los líderes de la iglesia primitiva, al periodo de la iglesia primitiva, desde el 33 hasta el 100 después de Cristo, pero como le dije anteriormente, por consiguiente, a toda la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos mirar el mensaje que Dios le envió a esa iglesia hoy y decir, bueno, eso fue para ellos e ignorarla. Porque si decimos eso o hacemos eso, tenemos que ignorar toda la Biblia. Y la Biblia no se puede ignorar porque la Biblia es la mente de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que cómo usted va a conocer a Dios? Lea la Biblia. ¿Qué es lo que usted va a conocer que Dios tiene para usted? Lea la Biblia, estudie la Biblia. ¿Cómo usted va a saber qué es lo que Dios quiere que usted viva o practique? Lea la Biblia. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted predique? Lea la Biblia, estudie la Biblia. ¿Cómo se salvo? Lea la Biblia. ¿Cómo se vive la salvación? Lea la Biblia. Gloria a Dios. O sea, la Biblia no se le puede ni quitar ni se le puede añadir. ¿Por qué? Hay una maldición en el libro de Apocalipsis. En los últimos capítulos del libro de Apocalipsis hay una maldición. Que el que le quite o le añada a este libro, las plagas que están en el libro le van para comenzar. Eso es para comenzar. Con las plagas que están escritas ahí, le van a caer sobre su cabeza para comenzar. Nosotros no comenzamos el estudio de Apocalipsis hoy, hace 2 semanas que lo comenzamos. La última vez que estuvimos hablando del versículo 2 y 3 del capítulo 2 de Apocalipsis. Así que yo no voy a repetirlo. Yo sé que algunos no estaban aquí y otros que están ahora mirándonos por este medio tampoco estuvieron allí, pero no puedo repetirlo. Estamos buscando una forma porque se grabó en un celular. Estamos buscando la forma de transmitir lo que se grabó en ese celular para ponerlo, para que la gente pueda escucharlo. Si podemos lograrlo, entonces usted va a oír qué fue lo que dijimos del versículo 2 y versículo 3. De lo contrario, preste atención ahora. Gloria a Dios. Vamos al versículo, solamente le leo como introducción los versículos 1 al 3 y vamos al 4. Apocalipsis 2, 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Hay una iglesia en esa ciudad que se llama Éfeso. Escríbele al ángel de la iglesia, de esa iglesia que está en esa ciudad. Dale este mensaje, porque ese mensaje tiene que dárselo a esa iglesia. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que tiene relación con esos mensajeros, y el que anda en medio de las iglesias, dice esto. En otras palabras, así dice el Señor: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. El Señor conoce, ¿verdad?, todas nuestras obras. Conoce lo que hacemos, cómo lo hacemos, la motivación, la inspiración, la dedicación, la abnegación. Él conoce lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y tu arduo trabajo, Él lo conoce. Si hay trabajo, si no hay mucho trabajo, no está hablando de trabajo secular, sino trabajo para Él. Y paciencia, yo conozco tu paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y que has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y les dije que ahí estamos hablando de los apóstoles, porque es el periodo donde quien gobernaba, quien dirigía, quien pastoreaba, quien enseñaba, eran los apóstoles del Cordero. Por eso dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles.
Pero cuando miramos toda la historia de la iglesia, no está meramente hablando de apóstoles, están hablando de apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros. Los que se dicen ser y no lo son. Los has hallado mentirosos. Mano, no voy a entrar, no voy a entrar porque ya hablé de estas cosas. Pero hoy les mencioné algunas cosas que nosotros debemos vivir, practicar, recibir o deben verse en nosotros que nos ayudan a ser reales. Porque estamos hablando dentro del candelero de oro. Y el oro con el cual se hizo el candelero era de una pieza. Era una pieza. El candelero del tabernáculo era una sola pieza, con una base de oro y con 7 brazos, uno en el centro y 3 en cada lado, que nos hablan a nosotros de la iglesia y la relación que la iglesia tiene con el brazo del centro que se llama Jesucristo. Oro puro. Entonces dice, tú has probado a los que se dicen tener ministerio y que no tienen nada, ningún ministerio, los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Cómo se trabaja con el Señor? Por amor al nombre de Jesucristo. ¿Cuál debe ser el incentivo para nosotros trabajar? Amor al Señor Jesucristo. ¿Cuál debe ser la motivación para hacer algo para Dios? Amor al Señor Jesucristo. No ningún otro tipo de motivación. Tiene que ser amor al Señor Jesucristo. Y no has desmayado. El Señor la alaba, el Señor encomienda, el Señor reconoce la dinámica positiva que ha expresado esa iglesia, al punto que Él se para y le dice, yo reconozco lo que tú has hecho, reconozco lo que has hecho, reconozco tu trabajo, tu dedicación, reconozco todas esas cosas. Pero, versículo 4, pero, hermano, el Señor no se casa con nadie. El Señor no se casa con nadie. Al padre de la fe, ¿sabe cómo Dios le dijo al padre de la fe? ¿Quién es el padre de la fe? ¿Ah? ¿Sabe cómo Dios le dijo al padre de la fe? Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo le dijo a Moisés? La Biblia dice que cuando Dios lo envió a Moisés, mire, hermano, te habla de Moisés al pueblo de Israel y tiemblan esa gente. Pero ¿qué iba a hacer Dios con Moisés cuando salió para Egipto? O sea, Dios le salió al encuentro y la Biblia dice que Dios quería matarlo porque no había circuncisión. Dios no se casa con nadie, déjeme decirle eso. Gracias a Dios por eso, ¿verdad que sí? Dios tiene muchos hijos y para Dios todos son lindos. No escoge uno sobre el otro. Todos los que quieren ser hijos de Dios son hijos de Dios, los que quieren. Y Dios trata a sus hijos, a todos nos trata igual. Amén. Pero todos tenemos la misma responsabilidad. Tengo contra ti. Puede el Señor llamarnos a hacer una labor para Él y darnos palabras de respaldo, de apoyo. Lo está haciendo bien, sigue para adelante, siervo, que estás. Y de repente un mensaje que sea algo como contrario. ¿Puede el Señor hacer eso? Hermano, aquí está un ejemplo, un modelo. El mensaje no es condenatorio. Tengo algo en contra de ti, pero no es condenatorio. ¿Bien? Tiene el propósito y darnos la oportunidad para corregir. Aquí tengo contra ti. Es como lo usó Pablo en 1 Corintios 11:17.
Si usted lee la epístola de Pablo a los Corintios, y usted nota que Pablo está señalando en esa iglesia muchas cosas buenas. Y los alaba, muchas cosas buenas. Pero en el versículo 17, Pablo dice, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Bueno, ¿verdad que sí? El apóstol de la gracia, el apóstol del mensaje de la gracia, nos dice a nosotros, sí, esto es bueno, esto está bueno, me alegro que están buscando a Dios, me alegro que están sirviendo, que están siendo obedientes, que hay amor, que hay tantas cosas, pero en estos que vienen no los alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino que los congregáis para lo peor. Entonces el Señor le dice a través del mensaje a esa iglesia en Éfeso, pero tengo contra ti. O sea, esto que te voy a decir ahora no me agrada. Esto que te voy a decir ahora, corrígelo. Esto que te voy a decir ahora no está en acorde con el llamado que te he hecho. Esto que te voy a decir ahora no es compatible con el mensaje que te di para entregarlo. No es compatible con el ministerio que te di para ejercerlo. No es compatible con la nueva naturaleza que te he dado. No es compatible con el espíritu que yo he puesto en tu corazón. Entonces tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A veces nosotros pensamos que Dios no se da cuenta de las cosas. A veces nosotros pensamos que Dios no se da cuenta de nuestras actitudes. A veces pensamos que Dios no se da cuenta de nuestras motivaciones. Como si Dios no mirara el corazón. Como si Dios no mirara nuestra voluntad. Y nuestras emociones y nuestra mente, donde se crean esas decisiones. Nos olvidamos que Dios mira y lee todo nuestro ser. Le voy a decir más. Antes de nosotros tomar la decisión o permitir que el pensamiento ese que va a manifestarse en nuestra vida llegue, pueden haber sido días, semanas antes o meses atrás, el Señor ya lo vio y el Espíritu Santo se adelantó para dirigirnos, para hablarnos, para crear una situación para cuando llegara el momento nosotros pudiéramos decir, bueno, un momentito, esto no es de Dios. Eso hace nuestro Señor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Como Dios le dijo al pueblo de Israel. ¿De qué está hablando aquí el Señor cuando dijo, te has dejado tu primer amor? Jeremías 2, del 1 al 8. Jeremías 2 del 1 al 8 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos. Diga conmigo, oídos. El que tiene oídos para oír, oiga. A los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová. En aquel tiempo así decían los profetas aparecían y decían, así dice Jehová. En este tiempo los profetas dicen, así dice el Señor o así dice el Espíritu Santo. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí. Oh, santo Dios. Hermano, ¿usted cree que el Señor ha pasado por alto aquellos días cuando nosotros buscábamos a Dios? Estábamos en vigilias, estábamos en ayuno, estábamos en cultos de fuego, estábamos en el culto y entrábamos alabando y adorando, aleluyando.
Aleluya. Estábamos en la palabra, estudiando la palabra y gozándonos con la palabra. Y amábamos al Señor y no queríamos otra cosa que estar en esa comunión con el Señor y creciendo en el Señor. Y nos asegurábamos, buscábamos la forma de ejercer fe. Aleluya. Aunque no supiéramos lo que era fe, buscábamos la forma de ejercer fe. Y a veces cometíamos errores porque queríamos imitar esos grandes hombres que veíamos como los de la Biblia o como Gigi Ávila, esos siervos de Dios que eran hombres de fe y nosotros queríamos imitarlos, aleluya. Y nos gozábamos buscando a Dios, adorando a Dios, creyéndole a Dios, buscando la Escritura, leyendo buenos libros, edificando nuestra fe. Y ahí llega un momento en nuestro caminar cristiano evangélico, en nuestra historia, que de repente el Espíritu Santo tiene que decir: hello, estoy a la puerta y llamo. Ese es el último mensaje, pero se lo digo ahora. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, ay, jamás usted. Aleluya. Cuando andabas en pos de mí. A veces pensamos que el Señor ha pasado por alto esos días, cuando nosotros estábamos en pos del Señor, buscando al Señor, gozándonos, amén, con el Señor en los cultos, en el trabajo, en el testimonio, dando tratado, en los cultos del hogar, en el culto de oración, en el culto de alabanza y adoración. Y era nuestro gozo. Y el Señor dice: me acuerdo cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en la tierra no sembrada. Me acuerdo cuando me buscabas, cuando estabas en prueba y me buscabas. Me acuerdo cuando estabas en lucha y me buscabas. Me acuerdo cuando estabas en tribulación y venías donde mí a buscarme. Y empleabas algunos días en mi presencia para que yo te librara y te ayudara y te guiara y te fortaleciera. Sí, Señor. Aleluya. En el desierto. En tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová. Santo era mi iglesia a Jehová. Primicias de nuevos frutos. Todos los que te devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí? Y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿Usted sabe por qué Dios ha permitido esta pandemia en el siglo, en el mundo, en el globo terráqueo? Dios está con esta cosa, está diciendo, haciendo esta misma pregunta. Está haciendo esta pregunta: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí? Y con esta situación, en su gracia y misericordia, Dios simplemente es como un anzuelo que lo tira para traernos a Él, traernos a su gracia, traernos a su misericordia, traernos al altar de la misericordia y de la gracia, traernos a su presencia, traernos a su amor, traernos a su bondad. Las cosas que están pasando en el siglo, en el mundo nos están diciendo: Dios te está llamando para que lo busques. Aleluya. Gracias, Señor. Se fueron tras vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Y por supuesto, estamos leyendo a Jeremías. Pero la pregunta que yo hago: ¿no es ese mensaje que Jeremías le dio al pueblo parecido a un mensaje actual?
Hermanos, y si nosotros tenemos humildad delante del Señor, vamos a decir, cierto, Señor, comenzando conmigo. Comenzando conmigo, Señor. Me tuvieron en lo que no aprovecha. El mensaje a Éfesos es un mensaje para cada congregación, para cada creyente. Y si se aplica a su vida, y si en este día ese mensaje se aplica a tu vida, no lo rechaces. No dejes que pase de ti. Dile al Señor, gracias por hablarme, Señor. Gracias por darme la oportunidad de tenerme en cuenta, Señor. La soberbia nos dice, eso no es para mí. La soberbia no nos hace decir, Señor, eso es para mí. ¿Sabe qué es lo que hace la soberbia? Lo dejamos pasar. Eso se llama soberbia, rebelión. Y cuando un corazón y una vida acciona de esa forma, es porque ese corazón y esa vida está llena de rebelión y de soberbia. Porque nunca está de más yo decirle al Señor, Señor, gracias por tu palabra y por hablarme. Por el contrario, eso es siempre de bendición y de provecho para los hijos de Dios. Hay creyentes que han abandonado el fervor, la pasión por el Señor y la pasión por la obra. Han dejado la pasión por el culto de alabanza. Han dejado su dedicación. Han dejado su dedicación de adorar a Dios. Solo les queda la memoria. Lo que hacían, lo que eran, lo que tenían. Y a veces en las congregaciones se ven que algunos creyentes entran solamente a tener esas expresiones del antaño, de lo que eran, tratando de encender algo que no se puede encender sino solamente con el espíritu de arrepentimiento, con la unción de arrepentimiento y reconocimiento delante del Señor y humillación delante de Dios. Ese es el combustible que enciende nuevamente ese altar. Has dejado tu primer amor. Yo no sé. Yo sé lo que yo recibí cuando estudiaba el mensaje. Porque yo tengo la misma Biblia que tienen ustedes. Y el mismo espíritu que tienen ustedes. Lo que pasa es que yo recibo el mensaje primero que ustedes. Y yo le digo al Señor, Señor, ayúdame a buscarte como nunca te busco. Ayúdame a consagrarme como nunca me he consagrado, Señor. Ayúdame a amarte como nunca te he amado. Ayúdame a amarte como nunca te he amado, Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo me quiero ir en el rapto. Lo que viene para esta tierra, hermano, lo que viene para esta tierra, no hay palabras que puedan expresarlo. No hay palabras que puedan identificar lo que viene para esta tierra. La Biblia lo llama la ira de Dios. No hay palabras para identificar la ira de Dios. Donde tanta gente van a morir por diferentes plagas. Esta plaguita, eso es nada comparado con lo que viene, pero lo que viene no es de los chinos. Lo que viene es la ira de Dios. La ira de Dios.
Y yo no tengo ningún interés de meterme bajo la ira de Dios. Yo quiero escapar de la ira. Sí, Señor. Amén, aleluya. Y no simplemente porque yo me llame iglesia voy a escapar. Sí, Señor. Tengo que amar al Señor. Amén. No simplemente porque yo sea miembro de una iglesia evangélica voy a escapar. No, tengo que amar al Señor, tengo que adorar al Señor, tengo que obedecer al Señor, tengo que sujetarme a la palabra del Señor, tengo que vivir conforme las directrices que el Señor me ha dado aquí en su Escritura. No hay otra forma de escapar. Sí, Señor. Aleluya. Porque eso es lo que nos habla a nosotros las epístolas de los apóstoles, la explicación que ellos le dan a la iglesia de cómo vivir la salvación que Cristo hizo y que los evangelios nos hablan. Yes. Aleluya. Tengo contra ti que has dejado. Si ustedes vienen el próximo domingo, seguimos. Amén. ¿Cuándo van a estar el próximo domingo aquí? Entonces seguimos el próximo domingo. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú eres bueno. Tú nos amas. Siempre nos has amado, Señor. Pero anhelas que nosotros te amemos. No porque tú tienes problemas emocionales, sino porque es provechoso para nosotros amarte. Es de bien para nosotros amarte. Nos conviene amarte, Señor. Danos la gracia suficiente, Señor, para entregar toda nuestra vida, amarte y a expresar que te amamos a través de la obediencia, a través de nuestra adoración, a través de nuestra abnegación, a través de nuestra dedicación, a través de vivir conforme nos dice tu santa palabra, oh Dios del cielo, mostrarte que te amamos. Y que no hemos dejado nuestro primer amor, sino que estamos buscando, estamos regresando a ese nuevo amor, a ese amor, Señor, estamos regresando. Aleluya. Para que se despierte la llama de esa pasión por ti, Señor, en nosotros nuevamente. Aleluya. Porque si no lo hacemos, nuestro candelero será quitado de nosotros. Ayúdanos, Altísimo Dios. No es que haya habido maldad en ti, Señor. La maldad ha estado en nosotros. Ayúdanos a buscarte, Jesús. Ayúdanos a vivir para ti. Por tu palabra entendemos y sabemos que si tú nos das la mano y permites a tu Santo Espíritu ministrarnos, vamos a poder buscarte. La gracia del Señor Jesucristo nos ha de habilitar para mirarnos a nosotros mismos y saber que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Oh Señor amado, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre de gloria y de misericordia, derrama un avivamiento
en nuestros corazones un avivamiento, en nuestras familias un avivamiento, en los residentes de esta ciudad un avivamiento, en tu iglesia, donde quiera que haya iglesia, derrama un avivamiento, Señor. En esta nación derrama un avivamiento, un despertar como lo has hecho en el pasado. Despierta, Señor, una vez más, oh Dios, para que podamos buscarte, Señor, y miles de almas puedan venir a Jesucristo. Soberano Dios de gloria, de misericordia. Confiamos, Señor, porque tu palabra dice que tu oído está atento a nuestra oración. Los que nos ven por este medio, Señor amado, que pueda el Espíritu Santo traer convicción a sus corazones, Señor amado, extenderle la mano, sacarlos del estado espiritual en que se encuentren, fortalecer sus vidas. Darle gracias, Señor, aleluya, para que puedan buscarte. Y aquellos que te están buscando, Señor amado, que puedan decidir consagrarse totalmente a ti. Hoy más que nunca, Altísimo Dios. Te pedimos con confianza, Padre de gloria y de misericordia. Porque entendemos por tu palabra que esa es tu santa voluntad. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo, a quien esperamos, Señor, a quien deseamos que venga pronto por nosotros. Señor, aleluya. Gracias, buen Dios todopoderoso. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos honor, te damos adoración, te damos culto. Aleluya. Aleluya. Por el Señor Jesucristo. Amén.